Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su lugar favorito para descubrir los secretos más jugosos de las estrellas que más brillan. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de un hombre que con su talento y atractivo ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Pero no nos quedaremos en la superficie. Hoy vamos a explorar las profundidades de su vida amorosa, desentrañando esos traumas que, como a todos, lo han marcado y moldeado. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un viaje lleno de pasión, desamor y quizás, hasta alguna que otra revelación sorprendente. Antes de que sigamos y para que no te pierdas ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Prometo que no te arrepentirás, porque aquí siempre tendrás contenido fresco y jugoso para mantenerte al día con tus celebridades favoritas. Ahora sí, manos a la obra. Can Yaman. Un nombre que evoca imágenes de galanes turcos, músculos definidos, miradas penetrantes y romances apasionados. Pero detrás de esa fachada de chico malo se esconde un hombre sensible, que ha experimentado las alegrías y las tristezas del amor como cualquier otro mortal. Hemos visto a Can Yaman en la pantalla, interpretando personajes que se enamoran perdidamente, luchando por el amor y superando obstáculos inimaginables. Pero ¿cómo se traduce esa experiencia en su vida personal? ¿Qué ha aprendido de sus propias relaciones? ¿Y cuáles son esas heridas que aún lleva consigo? Para entender mejor a Can Yaman, tenemos que remontarnos a sus primeros años. Su infancia y adolescencia no fueron precisamente un lecho de rosas. A pesar de ser un chico inteligente y guapo, Can tuvo que lidiar con la separación de sus padres cuando era muy joven. Esta experiencia, sin duda, dejó una marca en su forma de relacionarse con los demás, especialmente en el ámbito amoroso. La separación de sus padres le enseñó, de forma temprana, que el amor puede ser frágil, que las promesas pueden romperse y que a veces, las personas que más amamos pueden alejarse de nosotros. Esta inseguridad, aunque quizás inconsciente, pudo haber influido en sus relaciones posteriores, haciéndolo más cauteloso o, por el contrario, más impulsivo. Los niños de divorcios a menudo cargan con la sombra de la duda, preguntándose si ellos mismos son inherentemente propensos a repetir el patrón de relaciones fallidas de sus padres. Esta carga puede manifestarse en una necesidad constante de validación o, paradójicamente, en una autosuficiencia que bordea el aislamiento emocional. Ahora adentrémonos en sus relaciones más conocidas. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos. Sus romances en la mayoría de los casos han sido objeto de intensa especulación mediática, con rumores, filtraciones y declaraciones que han mantenido a sus fans en vilo. El escrutinio público, mis queridísimos chismosos, es una bestia voraz que se alimenta de cada detalle, cada gesto y cada publicación en redes sociales. Para una figura pública como Can Yaman, mantener una relación privada se convierte en un desafío hercúleo. Una de sus relaciones más sonadas fue, sin duda, con Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans de la serie no tardaron en notar esa chispa y comenzaron a fantasear con un romance en la vida real. La magia de la televisión, amigos míos, a menudo difumina los límites entre la ficción y la realidad. Cuando dos actores se complementan tan bien en la pantalla, es fácil proyectar en ellos la imagen de una pareja perfecta, incluso cuando su relación real es mucho más compleja. Y sus deseos, al parecer, se hicieron realidad. Durante un tiempo, Can y Demet fueron la pareja del momento. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos especiales en redes sociales y declarándose su amor a los cuatro vientos. Parecía que habían encontrado la felicidad el uno en el otro. Los enamorados, como bien sabemos, suelen vivir en una burbuja de idealización, donde todo parece perfecto y los problemas se ven pequeños e insignificantes. Pero, ¿qué sucede cuando esa burbuja estalla? Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de ruptura comenzaron a circular. Las señales eran evidentes. Ya no se les veía juntos, dejaron de seguirse en redes sociales y, lo más importante, ya no se dedicaban mensajes cariñosos. El silencio en ocasiones grita más fuerte que 1000 palabras. El cese repentino de las demostraciones públicas de afecto, la desaparición de las fotos conjuntas, son indicios inconfundibles de que algo anda mal en el paraíso. La ruptura de Can y Demet fue un duro golpe para sus fans,
que habían depositado todas sus esperanzas en su relación. Las razones de la separación nunca quedaron del todo claras, pero se especuló con la incompatibilidad de agendas, los celos profesionales y la presión mediática. La vida de un actor está llena de viajes, rodajes que consumen meses y una exposición constante a la atención pública. Mantener una relación estable en esas condiciones es un verdadero acto de malabarismo. Los celos, ya sean profesionales o personales, pueden corroer incluso la relación más sólida. Para Can Yaman, esta ruptura fue, sin duda, un trauma amoroso. Perder a alguien a quien amaba, y hacerlo de forma tan pública, debió ser devastador. Tuvo que lidiar con el dolor de la separación, la decepción del fracaso y la constante atención de los medios de comunicación, que no dejaban de analizar cada uno de sus movimientos. Imaginen, mis queridos chismosos, tener que procesar una ruptura amorosa mientras todo el mundo opina sobre ella, mientras los paparazzi acechan cada esquina y mientras las redes sociales se inundan de comentarios y especulaciones. Es una presión inimaginable. Después de The Method de Mir, Can Yaman tuvo otras relaciones, pero ninguna de ellas logró alcanzar la misma intensidad y notoriedad. Se le vinculó con la periodista italiana Diletta Leotta, con quien mantuvo un romance fugaz y apasionado. La relación fue intensa desde el principio, con viajes, regalos lujosos y promesas de matrimonio. Los romances relámpago, mis queridos, a menudo son como fuegos artificiales, deslumbrantes y espectaculares, pero efímeros. La pasión desbordante puede ser embriagadora, pero la verdadera conexión se construye con el tiempo y la confianza. Pero al igual que la relación con Demet, el romance con Diletta llegó a su fin de forma abrupta. Los rumores de infidelidad y las diferencias culturales fueron algunas de las razones que se barajaron para explicar la ruptura. Una vez más, Can Yaman se enfrentaba a un desamor, a la sensación de que el amor verdadero se le escapaba de las manos. Las diferencias culturales pueden ser un obstáculo difícil de superar, especialmente cuando se combinan con estilos de vida diferentes y expectativas divergentes. La infidelidad, por supuesto, es una herida profunda que puede dejar cicatrices duraderas. Es importante destacar que detrás de cada una de estas relaciones, hay dos personas reales, con sentimientos, sueños y vulnerabilidades. Can Yaman no es solo un actor famoso, es un hombre que busca el amor, la compañía y la felicidad. Y como todos, ha tenido que enfrentarse a los desafíos y las decepciones que conlleva el amor. No olvidemos, mis queridos chismosos, que las celebridades también son seres humanos. Detrás de la fama y el glamour, hay corazones que laten, que aman, que sufren y que anhelan la conexión. Juzgar sus vidas amorosas desde la barrera es fácil, pero comprender la complejidad de sus experiencias requiere empatía y compasión. Es probable que estas experiencias hayan dejado una huella en su forma de amar, haciéndolo más precavido, más selectivo o quizás, más abierto a nuevas oportunidades. Es posible que haya aprendido a proteger su corazón, a no idealizar las relaciones y a aceptar que el amor, a veces, puede ser efímero. La madurez emocional, mis queridos, a menudo se forja a través de la experiencia, a través de los golpes y las caídas. Cada desamor es una lección, una oportunidad para aprender sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente buscamos en una relación. Pero a pesar de los traumas amorosos que ha experimentado, Can Yaman sigue siendo un hombre optimista y apasionado. Sigue creyendo en el amor, sigue buscando a esa persona especial que lo complemente y lo haga feliz. Y quién sabe, quizás el destino le tenga reservada una gran sorpresa. La esperanza, mis queridos chismosos, es lo último que se pierde. Incluso después de múltiples desengaños, la posibilidad de encontrar el amor verdadero siempre está ahí, esperando a la vuelta de la esquina. Ahora, llegamos al final de este recorrido por la vida amorosa de Can Yaman. Hemos explorado sus relaciones más conocidas, analizado sus posibles traumas y tratado de entender cómo estas experiencias han influido en su forma de amar. Hemos visto cómo la presión mediática, la incompatibilidad de agendas y las diferencias culturales pueden afectar las relaciones de una figura pública. Recordemos que Can Yaman, más allá de ser una estrella de televisión, es un ser humano con sentimientos y emociones como todos nosotros. Ha experimentado el amor, el desamor, la alegría y la tristeza. Y como todos, está en constante aprendizaje y evolución. A pesar de sus experiencias pasadas, Can Yaman sigue buscando el amor, la compañía y la felicidad, lo que demuestra su resiliencia y su fe en el poder del amor. Quizás en el futuro Can Yaman encuentre a alguien que entienda la complejidad de su vida,
alguien que pueda ofrecerle un refugio seguro de la tormenta mediática y alguien que le ame por quien es, más allá de su fama y su atractivo. El amor verdadero, mis queridos chismosos, no se encuentra, se construye, día a día, con paciencia, comprensión y compromiso. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre Can Yaman y sus relaciones. ¿Creen que ha encontrado el amor verdadero? ¿Qué consejos le darían? Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que la presión mediática es un factor determinante en el fracaso de sus relaciones? ¿Piensan que debería ser más reservado con su vida personal? Los leo con atención. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta pronto. Y recuerden, el chismecito es bueno, pero siempre con respeto. Besitos.